Dios les bendiga. Este es el hermano Jorge Afanador. En el programa Reflexiones Bíblicas de hoy damos el inicio a otra nueva página de el tema que comenzamos acerca de un preludio hacia el Armagedón o un preludio al Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra que se divide en dos vocablos, la palabra Ar y la segunda Megdón. Otros dicen Megidón, que significa montaña de Megiddo, significa monte de concentración de tropas. Está situado de una manera próxima este lugar del escenario profético en el futuro a unos 30 kilómetros aproximadamente al sur de Nazaret, y el mismo nombre nos da una representación del lugar que acontecerá la gran confrontación entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Reitero, este valle del Armagedón tiene una larga proyección histórica y ha cobrado gran relevancia bíblica, teológica, histórica, porque allí, como han dicho la mayoría de los grandes escritores sobre este tema del libro de Apocalipsis, ha sido el lugar donde Israel ha llevado gran número de sus batallas y guerras en contra de pueblos enemigos. No podemos citar varias citas bíblicas, pero para economizar tiempo y espacio, la Biblia registra estos lugares, esta época de gran confrontación que ha vivido Israel con otras naciones en el pasado. Siempre que se menciona el término Armagedón tiene dos significancias muy prioritarias en el texto bíblico. Primero, el lugar, y segundo, el acontecimiento. O sea, la batalla del Armagedón se efectuará, reitero, al final de la gran tribulación. Es ilógico pensar que una batalla dentro del marco profético vaya a comenzar en el inicio de la gran tribulación. Al contrario, la gran tribulación es un periodo de tiempo y de desenvolvimiento dentro del sistema imperial del anticristo, cuyo fin terminará precisamente con la devastación de una destrucción total de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel y del sistema de la gran confederación que ha de ser lidiada por este personaje con sus naciones aliadas dentro del sistema del mismo imperio de aquellos días. La batalla del Armagedón realmente es una gran batalla bélica, y como dijimos anteriormente, esta batalla se divide en dos partes. Muy interesante para aquellos que estudiamos la profecía bíblica y enseñamos la profecía bíblica. Esta batalla, la primera parte de esta batalla lo será la batalla, la guerra entre naciones y Israel, porque el mismo texto que leímos en Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, dice que
el río Éufrates va a ser seco con el propósito de que los reyes del oriente, todos esos reyes del oriente y del occidente, han de pasar y cruzar este gran río para la última, dice, y gran batalla que se ha de liderar en ese momento profético. Por eso esa primera parte de la guerra se concentra entre las naciones e Israel. O sea, el propósito, ¿cuál es? De todas estas naciones entrar en la parte del oriente, entrar con el fin de destruir de una vez y por todas la nación de Israel, hermano. Y que sabemos que este gran evento estará ocurriendo precisamente en el ombligo de la tierra. Jerusalén será el epicentro y el campo de batalla de esta magna guerra. Y podríamos decir que aún quedamos sin la propia definición de poder describir, entender con nuestra razón el colapso y el holocausto nuclear que se avecina en este momento profético sobre la humanidad. Mire, con solo describir lo que Apocalipsis capítulo 14, verso 20, dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,200, por 1,600 estadios. O sea, que la sangre correrá hasta el freno de los caballos. ¿Se imagina la magnitud de esa manifestación de guerra que ha de surgir en ese momento, cuando ya esté casi en el epílogo final de la gran tribulación? Esa primera parte de la guerra, reiteramos y damos énfasis para conocimiento vuestro, que será entre naciones, las naciones enemigas de Israel, siendo capitaneadas, guiadas por el personaje que la Biblia le llama el anticristo, y la confederación que la compone, y Israel. O sea, el último intento del enemigo para tratar de destruir la nación que es indestructible. O sea, es como dijo el apóstol Pablo en una ocasión: esto es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que están haciendo estas naciones en este momento histórico que estamos viviendo. La humanidad, esta guerra parcial que estamos viendo ahora mismo en el Medio Oriente, que se está viendo acrecentada por la disputa que hay y el conflicto que va subiendo la temperatura de estas naciones. Dije en el otro programa, mencioné 5 leones, pero son 7 leones a 8 leones, incluyendo otras en las cuales ahora mismo Israel está debatiendo, guerreando en esa contraposición. Y la segunda parte de esa batalla del Armagedón, hermanos, la segunda parte lo será entre los ejércitos de la bestia contra el Señor y su ejército celestial. Apocalipsis capítulo 19, verso 19, hermano. Esa es la composición
cuando vemos esa guerra y estudiamos la guerra del Armagedón, tenemos que verla en esos dos puntos de vista. En el punto de vista de la guerra entre el hombre y los hombres, y entre los hombres enemigos de Dios con el Dios del cielo. Y como llegamos a mencionar, esto tiene una representación cuando lo miramos desde el punto de vista espiritual. Las fuerzas del mal vuelven a encontrarse en el camino con las fuerzas del bien. En una etapa final de la historia, amados hermanos, en la consumación del programa profético de la segunda venida de Cristo al mundo. Por eso el apóstol Juan le da el nombre a este lugar, el Armagedón, donde será efectuada la gran final batalla comúnmente profetizada. Reitero, bajo el título Armagedón, dando significación del lugar y dando una reflexión de la magnitud de esa guerra en los días que se avecina, hermanos. Y mire, en el inicio y en el comienzo del fin de la historia, los que creemos en esa posición del premilenarismo, Cristo es el que ha de poner fin a esta guerra, fin a los enemigos y manifestar la paz que el mundo realmente necesita, mucho más el pueblo de Israel siendo liberado de todos sus enemigos que le rodean. Ya la hora profética está llegando, hermanos. La hora del momento se está llegando. La historia va caminando de forma lineal hacia un cumplimiento. Y es el cumplimiento donde Israel se verá, conforme a las profecías bíblicas, libre de todos sus enemigos. Y donde experimentarán la hora de ese momento glorioso, la era de oro, donde se establecerá la paz de una vez y por todas universalmente, porque Cristo en su segunda venida pondrá fin al mal y establecerá la paz en el mundo jamás nunca vista anteriormente. De la manera en que y en la forma en que Dios cuida de Jerusalén, según Deuteronomio capítulo 11, verso 12. Yo no sé por qué los enemigos están empeñados, no duermen por destruir a una nación que Dios ha dicho que es indestructible y que esa nación tiene el sello de Dios. Y que ese pueblo, esa tierra, dice Deuteronomio capítulo 11, verso 12, Dios cuida de la tierra de Israel. Leamos el texto cuando dice en el capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 10, la tierra la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Mire qué hermosura. Y el verso 12 dice, la tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¡Wow! Es algo glorioso. Por eso también tendrá el absoluto control aún del programa profético y escatológico del Apocalipsis y su drama en general, hermano. Por eso es que esta forma de interacción divina es
la que identifico en mi futuro libro del Apocalipsis, titulado Una síntesis histórica, profética y escatológica de Apocalipsis, en un solo capítulo bajo el tema La ley del control divino. Ese capítulo me lo dio el Señor, amén, cómo Dios ha de cuidar, ha de proteger a Israel, aún en los días más terribles, cómo Dios ha de tomar el control absoluto, porque en el libro de Apocalipsis aparece muchas veces la expresión y se le permitió y se le dijo que no dañara esto, pero y se le dijo que solamente tocara esto y se le permitió. Unas 72 veces encontré lo que se llama la ley del control divino dentro del programa de la gran tribulación, donde Dios tiene cuidado de que jamás Israel, por más que Israel sea atacado, jamás Israel será destruido. Y ese es el tema de la guerra, del Armagedón, que se ha de desarrollar, hermano, en un momento de la historia, cuando se cumpla lo que está escrito. Porque todo lo que está escrito se va cumpliendo paso a paso. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esa es la guerra magna jamás vista en la historia. Es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, relacionándose no solamente a la guerra, sino a todo el periodo profético de la gran tribulación, esa semana profética. Pero fíjense bien, hermano, que en cada guerra, si miramos retrospectivamente a la historia, encontramos que en cada guerra que ha surgido han habido que pérdidas irreconciliables, pérdidas innumerables, de muertes, de cientos y miles de heridos y desaparecidos, polvorizados por las bombas y las guerras que nos han precedido. Que todas estas guerras no entran en el parámetro común, no común de la guerra que se avecina, llamada la guerra del Armagedón. Estas han sido guerras pequeñas comparada a esta guerra del Armagedón, que no tiene comparación con ninguna otra, hermanos. Los expertos en elementos nucleares dicen que la guerra que se avecina, según midiéndolo dentro del contexto hoy, el mundo, los expertos en guerra, pensando en el número de una tercera guerra mundial, dicen ellos, la guerra que se avecina muy poco presenta probabilidades de vida y sobrevivientes posterior a la invasión. La Primera Guerra Mundial dejó grandes bajas como resultado a esta primera invasión a nivel mundial, más de 40 millones de muertos y miles de heridos, hermano. La Segunda Guerra Mundial, que se consideró, claro, en orden de categoría y de suceso, el mayor conflicto bélico de la humanidad de aquel entonces, en donde fallecieron aproximadamente unas 55 a 60 millones de personas fueron muertos, y la guerra duró por espacio de, en espacio de 6 años. La Tercera Guerra Mundial, los expertos dicen que si se desarrollara una Tercera Guerra Mundial, dice que los expertos dicen que si se diera una Tercera Guerra Mundial, lo cual sería con armamento nuclear radioactivo, su estimación de muertos en el instante sería más de 90 a 100 millones de un cantazo, como lo que sucedió en Hiroshima, cuando cayó la bomba desde el avión
por Estados Unidos, cayó 70,000 en fracción de un segundo. Y esta se pronostica que en fracción de un segundo eliminaría más de 100 millones de muertos. La tierra quedaría horriblemente, dicen ellos, destruida y ardiendo, y las cabezas nucleares cruzarían de un continente, dice, a otro, hermanos. No estamos hablando de un conflicto simplemente mundial. Es un conflicto a nivel global, con los armamentos de guerra más sofisticados. Por eso es que a esta guerra, hermano, se le puede llamar una guerra en el título de el holocausto nuclear que se avecina, porque será un holocausto nuclear, hermano. Países en guerra que ahora mismo hay más. En la Segunda Guerra Mundial se lideró el conflicto más extenso y mortífero de la historia de la humanidad, donde se involucraron, dice, más de 50 naciones por tierra, por mar, aire y prácticamente en todas partes del mundo. Pero ahora mismo la situación en los países del mundo, yo voy corriendo porque quiero traerle una estadística de que más de 30 naciones ahora mismo están en guerras en diferentes partes del mundo. La situación en los países, ahora mismo la problemática actual, donde recibimos noticias por todos los medios, países en guerra, mira como lo es Rusia versus Ucrania. Desde febrero del 2022, Europa. Israel versus Palestina, décadas sin resolver. Esto lleva años y años, más de 75 años, hermanos, en guerra. Y ahora mismo con estos 7 o 8 países en guerra que están ahí en el Medio Oriente. Irán versus Israel, conflictos latentes que se están viviendo hoy día. India versus Pakistán, conflictos también que todavía hay. Corea del Norte versus Corea del Sur, territorios hermanos desde el 1950 al 53. Etiopía, que está ahora mismo en una guerra civil, hermano, desde el año del 2020. Existe una crisis humanitaria terrible. Somalia, guerra civil desde el 1991. Estados Unidos y las naciones, hermano. Países con alto índice de violencia. Si fuéramos a seguir mencionando, hermano, no terminaríamos. México, alta tasa de criminalidad, violencia, narcotráfico. Venezuela, crisis económica y política. Al borde, hermano, ya de un colapso, y gracias a Dios que oramos para que se establezca una democracia justa que merece un gobierno donde hay tanta gente, amén, y personas y niños. Nicaragua bajo una dictadura y régimen, hermano, y violencia en las calles. No existe peor maquinaria, y voy terminando con esto, esta primera parte de destrucción humana, que el mismo ser humano. Nos vamos destruyendo a nosotros mismos. Violencia, muerte, diariamente terremotos, tsunamis, volcanes, todo esto va caminando ¿hacia dónde? Hacia un Armagedón, hermanos. Estamos en el borde de una catástrofe a nivel mundial. Pero reitero en cada programa que doy, Cristo está cerca a las puertas. Cristo viene y no hay otra salida para salir de este callejón que aparentemente no tiene salida. Pero sí hay una salida divina, una salida espiritual. Cristo es la solución. Y Él os ha prometido que todo aquel que crea en Él, Dios, Él mismo dijo que Él ha ido a preparar lugar para vosotros. Y antes que comience la gran tribulación, estamos en el momento inminente de que Cristo viene pronto.
Dios le bendiga, Dios le guarde.